¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Se puede ver la pantalla? Doctor Bolívar, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos falta. Vamos a revisar o culminar el tema de lo que van a ser las ITS, ya que en la parte práctica ya hemos visto de lo que es la sífilis. Vamos a complementar. Son 3 ITS más que vamos a ver el día de hoy. Básicamente esas van a ser las últimas bacterias que vamos a ver, ¿ya? Las clases que vienen después ya van a ser o van a corresponder a los hongos. Los hongos ya es otro mundo. Entonces, yo creo que en los hongos van a ser unas 2 o 3 clases más. Y después ya con eso culminamos micro. Veamos cómo va a ser la situación, pues en la coyuntura social. Y de acuerdo a eso, mientras más rápido volvemos a la presencialidad, pues ya básicamente vamos a tener más tiempo para poder organizarnos en sus exámenes, entre otro tipo de cuestiones, ¿no? Así que, bueno, ya les di, como les dije, tal vez hace ratico. Ya les di su regalo de Navidad, que son los cuestionarios, los crucigramas. Ahora hay que equilibrar pues la balanza, entonces tienen que hacer su respectivo examen, pero ya de manera presencial. ¿Ya? Esperemos que de una vez se solucione, así vamos a tener más tiempo para poder organizarnos. Bien traumados, ¿no? ¿Acaso se trauman con micro? Tan facilito que es micro. Ay, qué frío hace. Muy bien. Entonces vamos a revisar. Todo es culpa de Eder, ya saben. Ya. Vamos a hacer guayo, ¿está bien para hacer guayo? Sí, doc, buenos días. ¿Me estás yendo a bloquear? No, no, ya me he cansado. ¿Estás cansado? Ucha. Pero por tu culpa, pues hay las clases virtuales. Entonces, ya no, pasar virtual es feo, ¿no? Ay, sí, solamente a Eder nomás le gusta pasar clases virtuales, pero bueno. Bien, sigamos entonces. Vamos a revisar a lo que va a ser gonorrea. Ya es preciso siempre nosotros conocer ese tipo de patología. De hecho, la gonorrea ya fue escrita desde hace mucho tiempo atrás. Se menciona que, bueno, ya desde los tiempos de lo que era los tiempos de la Biblia, desde los tiempos bíblicos, como en su momento lo llaman, se fue escrita. En Levítico, por ejemplo, ya ha sido mencionado de que esta bacteria, bueno, no esta bacteria, sino que ya pacientes presentaban como un pequeño fluido, como un pequeño flujo. A eso lo llamaban el flujo del semen, ¿ya? Resulta que el semen como tal se mencionaba que era como el líquido que provenían del fruto, que en este caso eran los testículos. Y antiguamente la parte de los testículos lo veían como si fuese un fruto, ¿ya? Entonces, por esa razón, se lo mencionó como si fuese toda esa secreción que salía a nivel genital, especialmente en los varones, podía notarse que es como un flujo bueno, será un flujo que salía, pero ¿de dónde? De la semilla, en este caso del testículo. Entonces, por eso el flujo de semilla, ese término en griego, es lo que tal vez en su momento se conllevó a la conjugación de lo que va a ser la gonorrea. Entonces, de ahí es donde salió el término de gonorrea. Resulta que, bueno, la gonorrea es el cuadro clínico en el cual se caracteriza por presentar un flujo amarillento, pequeño purulento. Antes se pensaba de que esta, conjunto con la sífilis, eran la misma enfermedad, pero después descubrieron que eran por 2 agentes etiológicos diferentes. John Hunter se mencionó que, bueno, él se inoculó, básicamente agarró un poco de la secreción en un paciente que presentaba esa sintomatología y se lo inoculó. Y así básicamente se pudo notar que por medio del contacto de secreciones purulentas con la región genital es por el cual esta bacteria, bueno, podía transmitirse. Albert Neisser fue el primero que lo aisló. Justamente pudo buscar, agarró parte de la secreción, agarró parte también de los conjuntivitis que podía causar esta bacteria y ahí pudo encontrar pues a la presencia de unos cocos en parejitas, o sea, diplococos.
Y estos diplococos se los pudieron confirmar después con la admisión Gram, que fue ya después implementado. Y esta también lo pudieron hacer, desarrollar en los medios de cultivo. Pudieron notarle que esta bacteria pues era exigente nutricional. Es por eso que solamente crece en agar chocolate, ¿no? En agar chocolate como en agar Tiger Martin. Con el tiempo ya el tratamiento fue implementado, fue aplicado con lo que va a ser el uso de las sulfamidas, como también la misma penicilina. Pero eso hablo de los años 30 y los años 40. Pero en los años 60 ya empezaron a aparecer lo que eran las penicilinasas. Las penicilinasas llevan a ser enzimas que, bueno, básicamente afectaban o hidrolizaban lo que es la penicilina como tal, ¿no? Entonces, esas cepas de esas Neisseria gonorreas empezaban a no funcionar o no poder ser erradicadas con penicilina. Igualmente ya en los años 90 y en los años 80 empezaron a aparecer resistencia a la tetraciclina, y por lo cual en los años 2000, en este nuevo milenio, empezaron a implementar el uso de la ciprofloxacina como tratamiento contra esta bacteria. Y después complementando un poco lo que es la cefalosporina. Sin embargo, ya en los años 2010, pues ya también empezaron a presentar síntomas, bueno, no síntomas, sino resistencia al uso de las cefalosporinas. Y recientemente, en los años 2015, 2016, no mal recuerdo, ya se dictó, ya se describió la presencia de una cepa de Neisseria gonorrea que es resistente a todo. Por eso, lo peligroso de esta bacteria es la capacidad de que pueden justamente producir ese tipo de sintomatología. Entonces, eh, ya me ratico, me mandó un mensajito. Ya, muy bien. Entonces, esta bacteria va a ser un coco gram negativo. Van a estar en parejitas. Vamos a verificar de que plenamente van a estar dispuestas. Y que en sí solamente pueden crecer en lo que es el agar chocolate o en agar Tiger Martin. El Tiger Martin simplemente es el agar chocolate, pero con antibióticos, ¿no? Entre las pruebas bioquímicas que se puede ver, podemos verificar que metabolizan glucosa, pero no metabolizan maltosa. A diferencia de lo que es la Neisseria meningitidis, que sí van a fermentar ambos azúcares. Sin embargo, en relación con la Neisseria gonorrea, solamente van a fermentar glucosa. Estas bacterias, bueno, como causa una ITS, por eso la sintomatología va a ser mucho más propio en lo que corresponde la parte genital. Entonces, vemos de que de acuerdo a eso podemos ver qué va a ser la complicación. Ahora, mayormente se puede limitar a la sintomatología genital, pero en casos muy raros puede llegar a causar una bacteremia. Esta bacteria necesita crecer en medios de cultivos enriquecidos, como les dije, en agar chocolate o Tiger Martin. Necesita un ambiente de carnofilia. Tenemos que dar el dióxido de carbono de 5 a 10% de manera adicional. Esta bacteria rápidamente se reseca, rápidamente puede ser hidrolizada o puede ser atacada por medio de detergentes. Y bueno, vamos a ver ahorita los factores de riesgo, que van a ser los siguientes. Entonces, esto es lo que debemos encontrar. Estas van a ser los gonococos, las Neisseria gonorreas. Resulta que estas mismas, como pueden ver, van a estar en parejitas, a pesar que tal vez podamos encontrar más grupos, pero miren, en vez de ver un racimo, vamos a ver que estas mismas están juntitas, pero están dispuestas en parejas, ¿no? Y aparte que estas van a estar distribuyéndose dentro de lo que van a ser las células. En este caso, ¿qué célula será la que están viendo aquí? ¿Qué célula será esta? Porque aquí las bacterias están dentro, ¿no? De una célula, pero ¿qué célula será esta? ¿Neutrófilos? Los neutrófilos. Muy bien. Resulta que, bueno, pueden ser neutrófilos o que, bueno, de manera adecuada se determina que van a ser polimorfonucleados, pero está perfecto, son neutrófilos. ¿Y los neutrófilos en dónde actúa? Eder. Doctor, ¿me puede repetir la pregunta?
¿En dónde actúan? ¿En dónde se las observa a los neutrófilos? Sangre. O sea, ¿en qué Actúan manera? principalmente en tejidos infectados. Mm, ¿Cómo es el guayo? ¿Cómo es Jan Lucas? Es un estudiante más comunicativo. ¿Medulogia? ¿Mm? Torrente sanguíneo. Torrente sanguíneo. Puede ser. Pero más o menos en qué Daños tisulares. daños tisulares podría ser. No me convence mucho la respuesta. A ver, sigan intentando. En tejidos donde hay infección o inflamación, doctor. Ya, ese tipo de inflamación, ¿de qué tipo será? Está perfecto. ¿Será tal vez agudo o será crónico? Aguda. Agudo, ¿no ve? Eso, muy bien, caramba. Así que, Eder, ya sabes. Entonces, justamente vamos a verificar que justamente en procesos con una reacción inflamatoria aguda es donde vamos a encontrar a los neutrófilos, ¿no? Los poliinformonucleares en general, pero los neutrófilos van a ser los más característicos. Y aquí mismo vamos a ver que esta misma bacteria internamente se adentra, o sea, se empiezan a incluir. Entonces, justamente eso va a ser el hallazgo en la secreción del paciente que se recolectó, o sea, una secreción uretral es esto. Entonces ahí encontramos neutrófilos y ahí es donde encontramos dentro de los neutrófilos a estos gonococos. Entonces, eso va a ser un hallazgo tal vez que se puede hacer por medio de una tinción Gram. También vamos a observar que, bueno, van a tener unas fimbrias, como también van a tener unas proteínas de membrana externa, que gracias a estas dos estructuras van a poder adherirse, uno por medio de las fimbrias que van a ser justamente como unos pequeños adhesivos que se van a unir a lo que van a ser receptores del epitelio afectado, en este caso el epitelio genital, y bueno, las proteínas OPA, o los POR, mejor dicho, no, los OPA, que van a tener la función de poder adherirse a ciertos receptores que van a estar en las mismas células epiteliales, como lo que puede ser la CD66 y la parasulfato. Entonces, a sus dos receptores van a poder unirse y de esa manera van a poder esta bacteria acercarse a dicha célula para poder infectarla, ¿no? Entonces, ahí encontramos que esta misma se puede adentrar, puede ingresar por medio de un fagosoma. Y el fagosoma, pues, como cualquier tipo de mecanismo, especialmente si hablamos de lo que puede ser dentro del epitelio, como también de un macrófago, entonces podemos observar que el fagosoma tiene que unirse a un lisosoma para que ésta sea destruida. Entonces, por medio de las proteínas POR, que va a ser el POR1 y POR2, entonces justamente existe o pueden evitar esa fusión. Entonces, el fagosoma en donde se va a encontrar esta bacteria y el lisosoma propiamente de la célula endotelial que está afectada o si no del macrófago, entonces va a evitar justamente su destrucción. Y eso va a ser lo elemental para que esta bacteria pueda, bueno, básicamente invadir, ¿no? Y pueda mantenerse viable dentro de las células. Y el lipoligosacárido va a ser un elemento, va a ser como justamente una modificación de la endotoxina. ¿Se acuerdan que eran la endotoxina los gram negativos? ¿Mm? ¿Cuál es la endotoxina de los gram negativos? El liposacárido, doctor. ¿Ya? ¿Y qué función tiene la endotoxina? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Eder? Tú tienes que estar experto en este tema, porque justamente esta bacteria crece en agar chocolate, ¿no? ¿Cómo es? Doctor, ¿Mm? sería, bueno, su función sería estimular una fuerte respuesta inflamatoria, ¿no? Del organismo. Exacto.
Bueno, lo que pasa es que en este caso con el lipoligosacárido, porque esta bacteria no va a tener lipopolisacárido, y justamente la función del lipopolisacárido va a ser bueno, la estimulación de una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, pero esta bacteria no va a tener eso, va a tener un lipoligosacárido, haciendo que el mismo estímulo sea menor, y así haciendo de que si la detección de esta bacteria sea mucho más difícil, sea mucho más complicado, haciendo de que exista un cierto sigilo inmunológico, ¿no? Entonces, por esa razón, esta bacteria no va a ser tal vez detectada fácilmente. Y actualmente, bueno, aparte también como esta va a estar a través de las mucosas, en las mucosas hemos dicho que existe una inmunoglobulina. La inmunoglobulina que vamos a encontrar en la mucosa va a ser la IgA. Entonces, esta bacteria también tiene una proteína para poder hidrolizar lo que va a ser la IgA. Y también vemos de que a lo largo del tiempo fue creando una bomba de flujo. Y la bomba de flujo, ¿se acuerdan qué era? ¿Cerguayo? ¿Cómo es John? Que lo sabe todo se nos inventa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es el bomba de flujo? Impulsa sustancias hacia el Impulsa exterior. sustancia. Ya, muy bien. Sí, Y eso. catalogado en lo que corresponde, ¿qué tipo de función cumple entonces esta bomba de flujo? Bota sustancias, especialmente qué sustancias de importancia nos tendría que llamar la atención. A los antibióticos, pues. Entonces, si logra que el antibiótico no La pueda estar tetraclimicina. la tetraciclina puede ser una buena opción, la ciprofloxacina, penicilina, pero la cuestión es de que por el hecho mismo de que el antibiótico o el antimicrobiano no puede ingresar o no pueda estar dentro de la célula, entonces por esa razón esta misma bacteria adquiere o persiste o mantiene una resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, especialmente los que van a ser multidrogoresistentes, entonces van a tener una bomba de flujo bien, pero bien formada, bien desarrollada. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes conocer. Mejor dicho, la Neisseria meningitidis puede crecer en agar sangre. En casos muy esporádicos, puede crecer en agar chocolate o en Tallón Martin. En cambio, la Neisseria gonorrea solamente va a crecer en agar chocolate o en agar Tallón Martin. Entonces, en parte, vamos a ver que la Neisseria meningitidis va a presentar esa cápsula. Una cápsula que lo hace muy potente, muy, muy resistente al ambiente. La Neisseria gonorrea no va a presentar dicha cápsula. Entonces ahí vamos a ver otras diferencias de acuerdo a las filis que va a tener, en los cuales vamos a ver que son de tipo 1, tipo 2, si hablamos de la Neisseria meningitidis, y en cambio de la Neisseria gonorrea van a ser mucho más diversas. Entonces, la Neisseria meningitidis, si un poquito recuerdan, vemos de que se va a hacer por medio de transmisión, por vías respiratorias, por gotitas respiratorias. Y esta misma te puede causar desde un cuadro meningio hasta una meningococcemia, ¿no? Pero si hablamos de lo que va a ser una Neisseria gonorrea, entonces la Neisseria gonorrea encontramos que puede estar causada o puede ser transmitida a través de un contacto sexual sin barreras, y esto puede llegar a causar una artritis, una cervicitis o una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, estas son las dos especies de importancia médica. Sin embargo, aparte de esas dos, hay otras Neisserias más, ¿ya? Hay otras Neisserias de otras especies, pero no van a ser patógenas para el ser humano. Muchas de esas Neisserias pueden ser parte de la microbiota normal respiratoria y también puede ser parte de la microbiota normal vaginal. Es por eso también que en las damas especialmente es muy, pero muy difícil hacer el diagnóstico de una Neisseria gonorrea en estas pacientes. Porque la Neisseria gonorrea puede estar en la tinción, puede presentarse tal vez, pero también en un 50% de los casos, esa Neisseria gonorrea puede estar presente en ese paciente asintomática. Puede ser la misma Neisseria gonorrea o puede ser otra especie de Neisseria. Entonces, aquí vamos a ver una pequeña entrecruzamiento en el diagnóstico. Por eso quiero que entiendan que a pesar de que hay Neisseria gonorrheitis y Neisseria gonorrea, también hay la presencia de otras Neisserias y usualmente en el diagnóstico podemos confundirlas con estas Neisserias que no son patógenas.
personas. Entonces ahí nos puede dar un posible falso positivo. Entonces, la transmisión va a ser por medio de contacto directo, contacto sexual directo. Entonces vamos a ver que esta misma cuando llega al endotelio, especialmente a lo que corresponde al endotelio genital, vemos de que a través de sus poros, como también de sus mismos filis, va a poder unirse, adherirse a la célula endotelial. Entonces ahí vamos a ver que después va a ingresar a través de un fagosoma. Y ese fagosoma se va a mantener persistente gracias a, bueno, efectivamente a la misma evasión de fagocitosis que va a ser por medio de las por, ¿no? Por 1 y por 2. Después vemos de que el sistema inmunitario va a intentar atacarlo, ¿no? Entonces, obviamente, por medio de su proteasa de IgAs va a evitar que sea inactivada o neutralizada por estos anticuerpos. O sea, el lipoligosacárido va a causar un estímulo de una respuesta inmunitaria leve que no sea muy potente. Y aparte que vamos a ver que los mismos macrófagos, especialmente como también los neutrófilos, van a empezar a fagocitar, van a empezar a atacar, ¿no? Entonces, ya dentro de tus macrófagos, ya dentro de tus neutrófilos, estas bacterias van a mantenerse viables, ya que van a poder evadir a la fagocitosis. Entonces, estas bacterias van a estar todavía vivas dentro de la célula. Ahora, esta bacteria puede ascender levemente. Puede llegar a la parte vaginal. Después, si es que no hay tratamiento oportuno, va a llegar al cérvix. Y después va a llegar al endometrio, lo que va a ser justamente la composición propiamente del útero. Después va a haber una inflamación o va a poder escalar a lo que van a ser las trompas de falopio. Después va a llegar a lo que va a ser a los ovarios. Y asimismo eso va a dar origen a una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, en los varones también puede escalar. En la uretra externa, como también la uretra interna, empieza a ascender. Entonces vamos a ver que después va a llegar a lo que va a ser justamente en lo que corresponde a la próstata y después llegar a los conductos eferentes y después al epidídimo. En el epidídimo es donde va a causar una epididimitis. Entonces, si es que el tratamiento no es oportuno, si es que tú tardas en hacer el diagnóstico, entonces la inflamación en la región de las trompas va a ser crónica. Va a causar de que las mismas trompas se cierren. ¿Y eso qué puede predisponer? Las trompas cerradas, ¿qué significarán en esa paciente que puede llegar a cursar? O sea, Infertilidad, doctor. de fertilidad, porque de una u otra manera los óvulos no van a tener contacto más con los espermatozoides que en un futuro posiblemente que lleguen a ese sector. Entonces, la paciente es infértil, ¿no? Y en los varones también, en el momento cuando existe una inflamación constante, una inflamación de gran calibre, entonces podemos ver ahí que va a causar una epididimitis. Si es que la inflamación se torna de largo tiempo, entonces el epididimo igualmente se empieza a ocluir y esto va a provocar de que los espermatozoides ya no pasen. Entonces, ahí vemos otro caso de infertilidad. Entonces, la Neisseria gonorrea es justamente donde vamos a observar que encontramos o que va a ser más que todo por la transmisión genital, ¿no? O sea, transmisión sexual, sea por vía tal vez peniana vaginal o peniana anal o peniana oral, ¿no? Entonces también vamos a ver una sintomatología en la región de la boca, como también puede ser la faringe, que ahorita vamos a profundizar. Entonces, esto es obviamente por la misma actividad sexual, pero sin barreras, sin métodos de membrana, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante también de este cuadro clínico, de esta bacteria? Resulta que de todas las pacientes, especialmente las damas, que presentan esta bacteria en este caso, que tengan esta bacteria, un 50% pueden ser asintomáticas. Entonces, eso hace de que las mujeres puedan convertirse en portadoras asintomáticas. Y estas portadoras asintomáticas van a poder transmitir libremente a más varones. Entonces, por esa razón, esta bacteria es más propia de las damas, ¿ya? O sea, pueden tener la bacteria, pueden tener en su microbiota vaginal, o sea, no van a ser parte de la microbiota, ¿no? Pero van a estar alrededor o van a estar conjunta
con las bacterias buenas, pero no van a presentar síntomas, pero van a poder transmitir a otros pacientes, ¿no? Entonces, por esa razón, estimados estudiantes, cuando ustedes hagan su internado, cuando estén atendiendo partos o cuando estén en el servicio de neonatología, se van a dar cuenta que parte de los protocolos de este servicio, o sea, es primero revisar que las vías respiratorias del recién nacido estén permeables, que estén libres. Y otra parte de ese protocolo es colocar un ungüento antibiótico en los ojos. Porque resulta que por estas pacientes que son asintomáticas, que ya tienen la bacteria ahí, pueden transmitir esa bacteria a través del canal del parto en esos recién nacidos. Y eso va a provocar que el recién nacido pueda cursar una conjuntivitis a causa de esta bacteria. Y esta bacteria obviamente va a estar escondida en la región vaginal de la paciente. Entonces, por esa razón, se coloca en todos los recién nacidos un ungüento antibiótico en los ojos. Este ungüento es clorafenicol o es eritromicina o puede ser gentamicina, cualquiera de esas tres. Entonces, por esa razón se hace eso. Y es lo que se van a dar cuenta ustedes cuando estén en el área de neonatología, cuando hagan su internado. Créanme que en ese servicio no van a dormir porque cada vez las mujeres embarazadas van a llegar en todo momento. Puede llegar a las 9 de la mañana, puede llegar a 9 de la noche, puede llegar a las 3 de la mañana, puede llegar a las 2 de la mañana. No sé, los que se dedican a hacer su especialidad de ginecología realmente son masoquistas porque no duermen realmente. Pero bueno, ¿está claro? Entonces las damas, las mujeres, son las reservorios asintomáticas de esta bacteria. También van a ser de la clamidia, que ahorita vamos a avanzar. Ahora, los varones también somos portadores asintomáticos. Somos de otro microorganismo. Somos portadores asintomáticos de la tricomonas vaginalis. Pero las mujeres van a ser las portadoras de Neisseria gonorrea y también de Clamidia trachomatis, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los varones no podemos ser portadores porque en un 95% de los varones sí va a presentar síntomas, o sea, va a presentar flujo, va a presentar uretritis mínimo, pero entonces vemos de que por esa razón las damas van a ser las portadoras asintomáticas. Bien, ¿está claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. Ya. Entonces, en la que va a ser la presentación clínica, vamos a ver lo siguiente. En varones, si hablamos de una gonorrea no complicada, vamos a ver que ahí va a presentar una uretritis. Entonces, la uretritis, los signos y síntomas que vamos a presentar es un dolor al orinar. Entonces, este dolor al orinar va a ser urente, va a ser plenamente intenso, por lo cual muy difícilmente pues van a poder hacer la micción. Va a estar acompañado con una secreción uretral purulenta. Esta secreción puede ser medio amarillenta o medio verdosa. Entonces, esa secreción purulenta es más propio de lo que es la Neisseria gonorrea. Puede que también exista un enrojecimiento del meato. Entonces, más que todo, va a ser la presencia de esa secreción. Va a ser como una formación de una reacción purulenta peleando entre lo que van a ser los neutrófilos y la misma bacteria. En las damas, un 80 o 70% van a ser asintomáticas. O sea, hemos dicho que puede ser 50, pero mayormente, hasta incluso hay estudios que mencionan que hasta un 80% pueden ser asintomáticas. O presentar unos síntomas leves. Entonces, los síntomas que podemos observar en el caso que hubiese una sintomatología específica, entonces vamos a ver una leucorrea. Una leucorrea va a ser la presencia de una secreción purulenta medio amarillenta. Puede que haya también sangrado postcoital, como también sangrado intermenstrual. Usualmente este tipo de hallazgo intermenstrual es algo mucho más confundible, ya que cuando la mujer está en su periodo, entonces tú puedes confundir la menstruación con este tipo de sangrado. Y también puede presentar una disuria como tal, ¿no? Ahora, puede también presentar la bartolinitis. ¿Qué son las glándulas de Bartolino, estimados estudiantes que han aprobado anatomía? Yo creo que sí. ¿Qué serán las glándulas de Bartolino?
¿Cómo es? Han pasado con el doctor Vito, han pasado con el doctor ¿Puedes Bobo, repetir la pregunta? que son las glándulas de Bartolino. Se encuentra ubicado a cada abertura de la vagina. La vagina, ya, bueno, más que todo en la región del área, o sea, su desembocadura va a ser en la región interlabial, ¿no? ¿Qué más? La vagina. Pues ayuda a la lubricación, ¿no? ¿Qué? Vestíbulo vulvar. Ya, ¿qué más? Ayuda a la lubricación. Eso, ya, muy bien. Entonces, van a ser unas pequeñas glándulas que en los cuales sus mismos conductos van a estar desembocando a lo que recuerdo lo que dije, van a estar justamente en la región interlabial. Y bueno, lo que pasa es de que cuando hablamos de un cuadro que tiene una dama que tenga gonorrea, entonces tranquilamente va a haber la facilidad de poder oclusionar o tapar esos conductos en donde desembocan estas glándulas. Entonces, como va a estar el conducto tapado, la glándula va a empezar a aumentar de tamaño. Obviamente la bacteria va a estar dentro de esa glándula y va a empezar a proliferar. Es algo interesante esto, porque resulta que, por ejemplo, hace unos 7 meses, sí, pues 7 meses, 8 meses, ha habido un caso de una adolescente de 17 años. Justamente la muestra que llegó al laboratorio era una secreción de absceso de Bartolino. Entonces, era un absceso de Bartolino como tal. Vimos la situación, pensábamos que era un estafilo. O sea, al inicio, antes de procesar, hemos dicho, puede que sea un estafilococcus que haya ingresado por estas vías. Hicimos los cultivos, bueno, yo me acuerdo que hice la tinción. Extrañamente no había ningún gram positivo, era un gram negativo. Era un gram negativo en parejitas. Yo dije, a la chuta, qué jodido. O sea, cuando tú ves gram negativos en parejas, y si directamente haces la tinción en la secreción, ves que están dentro de los leucocitos, entonces ya es un indicio para sospechar de gonococo, o sea, de una gonorrea. Pero era una adolescente de 17 años. O sea, uno diría, ay, no, tan jovencita, a esa edad a esa edad no pensábamos en cosas del diablo, ¿no? Entonces, y aparte, como es menor de edad, porque era una paciente de 17 años, entonces menor de edad, había que manejar siempre con pinzas esta situación. Porque, o sea, tú reportas necesidad de gonorrea, perfecto. Obviamente también con el cultivo, ¿no? Porque en el cultivo va a crecer y creció justamente. Entonces, imagínense pues el lío que puede hacer los padres, ¿no? Entonces, en esta situación, para poder tener más respaldo en el diagnóstico, porque solamente han pedido cultivo de absceso de Bartolino. Entonces lo llevamos a hacer biología molecular. Justamente biología molecular está juntito a micro en Plexus, así que como somos relativamente amigos ahí, entonces he dicho, ¿cómo es? Y te cuento esta situación, un chisme así, de manera de chisme, ¿no? ¿Podrías confirmar si esta muestra hay gonococo? Y bueno, el biólogo molecular, pues ya dijo, ¿por qué no? Le hicimos el estudio y ¿qué creen? Salió Neisseria gonorrea. Entonces, ahí ya pude darme cuenta. En el momento que encontré también tricomonas vaginales en pacientes de 66 años y de 55 años, también encontré entonces una Neisseria gonorrea en una paciente adolescente de 17 años. Entonces, la edad no es un límite. Obviamente, en el momento que hemos reportado en Neisseria gonorrea, en ese absceso de Bartolino, entonces también lo hemos fortalecido el diagnóstico con el hallazgo de biología molecular. Y tuvimos que llamar a la madre explicándole la situación. Porque si solamente nos hubiésemos quedado con el reporte y que la paciente lea el reporte, entonces hubiera habido una cierta desinformación. Es por eso que también el laboratorio en esas situaciones actuamos de manera adecuada para que no haya ese tipo de incidentes, ¿no? Entonces, bueno, uno ya se pone a pensar cómo es que una paciente de 17 años adquirió dicha bacteria, ¿no? Entonces, eso es la situación. Por eso, cuando ustedes vean tal vez una glándula de Bartolino, pero que esté bien hiperémica y que esté bien, bueno, obviamente
esta glándula o este absceso que puede formar más después, en el momento que ustedes hacen la palpación o en el momento que ustedes quieran colocar el espéculo, pero vean esto, entonces obviamente la paciente va a sentir un dolor fuerte, ¿no? Entonces siempre eso, sospechen. Puede que sea por una Neisseria gonorrea o puede que también sea este absceso causado por un estafilococos. También ha habido casos, ¿ya? Entonces, vean, no hay que ser de mente cerrada, como les dije en su momento. ¿Entendido, ser guayo? Cuando seas ginecólogo, ¿no? Ya que a No, vos, no sé, a vos veo que te gusta ver que donde se divierten las demás personas, ¿no? Así que bueno, capaz de que seas gineco, quién sabe. Ok, no, Doc, no me gusta el sufrimiento. entonces Me no, reír a mí cuando nacen los niños, nada. cirujano, vas a ser. Aborta. Cirujano ahí, persiguen a internas. Puta, no, qué guaso eres el güey. Bien, Pero, sigamos. Doc, Ahora, en lo que también puede presentarse este tipo de secreción purulenta es también en lo que va a ser en la región rectal, ¿no? Porque hoy vamos a verificar, todo depende mucho también de la práctica sexual que tenga dicha pareja, como también puede ser presente en lo que van a ser los hombres de homosexuales, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que puede presentar prurito, puede presentar tenesmo, supuración, sangrado rectal. Ahora la pregunta es, ¿qué será tenesmo? ¿Cómo es Daira? ¿Qué es tenesmo? Nayeli, ¿cómo es? La necesidad de evacuar, o sea, de orinar. De orinar, ya. Te lo cambio de orinar por defecar, ¿ya? Va a ser la necesidad o la sensación de querer defecar, pero sin contenido, ¿ya? Entonces, ese es el tenesmo. Muy bien. Ahora, si hablamos de lo que corresponde, también esta bacteria puede causar una faringitis. Entonces, ya se imaginarán ustedes por qué, o sea, cómo es que la bacteria llegó ahí, ¿no? Entonces, esa faringitis tal vez que ese paciente puede presentar, hay una manera también para que tú puedas orientarlo, que tal vez dicho exudado purulento puede ser por Neisseria gonorrea. A ver, especialmente cuando se practica ese tipo de acto o actividad sexual, los odontólogos son los primeros en detectarlo. ¿Se han puesto a pensar cómo es que lo detectan? ¿Qué hallazgos tienen que encontrar en dicho ambiente o en dicha área? Hasta en los videos de TikTok también están eso, ¿no? Así que eso es algo que también puede orientarles a ustedes para poder, digamos, hacer un diagnóstico de una faringitis gonocócica, ¿no? ¿Qué aspecto o qué hallazgo en la región de la cavidad bucal tiene que llamarte la atención? Nunca se ha puesto a pensar. A ver, no sé, no tengo una imagen aquí. Pero a ver, vamos a buscar, a ver, vamos a ver si es que lo encuentro. ¿Cómo se llaman estas huevas? Así, petequias en paladar blando. Ay, blanco, blando. Ya, usualmente, ¿cómo les digo? Es que es un poco más focalizado. Ya, más que todo en el paladar blanduro va a estar. Ya. Justamente puede que haya este tipo de hallazgos, ¿ya? Es como un anillo eritematoso, porque ahí vamos a ver que, bueno, ustedes ya, o sea, son grandecitos, ya no los voy a hablar como en kinder, ¿ya? En el sexo oral, pues, el miembro va a llegar a la región del paladar blando, como también el paladar duro. Entonces, por la misma fuerza que puede presentar en el acto, ahora ya también depende mucho de la técnica también de la pareja, ¿no? Pero podemos ver que va a presentar como un anillo eritematoso. O sea, va a haber un anillo o puede ser toda una región eritematosa rojiza.
Entonces, cuando el odontólogo mira esto en el momento cuando tú vas a consulta odontológica, entonces, bueno, ya sospecha qué pasó, ¿ya? Entonces, también esto te puede orientar para poder decir de que tal vez dicha faringitis está causada por una posible gonococo. Porque ese anillito, ese eritema, te orienta a que ha habido dicho acto sexual reciente, ¿ya? Entonces, si es que también presenta sintomatología purulenta, entonces te puede orientar, no te va a confirmar, pero te puede orientar de que puede ser una faringitis causada por esta bacteria, ¿ya? Como les dije, piensa mal y acertarás. Entonces, es una otra manera que en esta situación, que en este tipo de infecciones, te orienta y te ayuda. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Así que por eso son secretos que los de odontología saben y conocen. ¿Sí? Ya, ¿no hay preguntas? Sigamos entonces. Y esto, estimados estudiantes, la conjuntivitis que puede causar esta bacteria es muy fuerte, es muy intensa. Mayormente esto puede ser cuando el mismo paciente, bueno, que tiene la Neisseria gonorrea, sea dama o sea varón, entonces por la mano sucia de los cuales puede manipular, entonces esta mano que va a contener parte de esa secreción va a poder limpiarse los ojos o hacer los timos en los ojos y listo, sigue la autoinoculación. Entonces, efectivamente va a haber este tipo de cuadro y el cuadro que puede causar esta bacteria, pues realmente, como pueden ver, hay alta secreción, como también el eritema puede ser fuerte. Ahora, les pregunto, ¿cómo es que un neonato puede adquirir esto? Entonces, como les dije, un neonato puede adquirir esta bacteria porque puede impregnarse de Neisseria gonorrea en el momento que nace por el parto natural. O sea, sí, pues por el canal del parto. Usualmente el canal del parto, bueno, efectivamente, como hemos dicho, las damas en un 50% pueden tener la bacteria ahí, pero no presentar síntomas. Y a veces por una falla de control en relación con las ITS, eso puede provocar que esa bacteria misma pueda inocularse en el recién nacido. Entonces, por esa razón es muy importante colocarle hacerle una profilaxis antibiótica. Colocarle en los ojitos eritromicina o colocarle en los ojitos acitromicina o gentamicina, ¿no? Entonces, por esa razón, ante esa falla en ese protocolo, entonces puedes hacer de que el recién nacido pueda adquirir esta bacteria. Ahora, ustedes van a ser provincia, van a tener partos. ¿Dónde cree que van a tener partos? ¿En el hospital? Lamentablemente no. Van a ustedes a tener dicho parto en el domicilio de dicho paciente. Entonces, ustedes tienen que tener en sus elementos, en su misma medicación o en sus fármacos que van a conllevar, tener siempre un ungüento de eritromicina o ungüento de gentamicina. Así tú evitas de que esta bacteria pueda llegar a los ojos del paciente, porque tú no sabes, tal vez el paciente sí tiene esta bacteria en su microbiota normal o está ahí en la parte vaginal y, bueno, va a ser un factor de riesgo para que este recién nacido pueda tener ese cuadro infeccioso. En casos muy raros, esta bacteria puede llegar a causarte una gonococcemia y la gonococcemia va a ser la presencia de este gonococo en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando está irradiado, cuando puede causar una bacteremia, puede llegar a afectar principalmente a las articulaciones, causándote una artritis supurativa, o sea, una artritis con pus, como también causar a diferentes tipos de articulaciones, o sea, puede ser a los codos, puede ser a las rodillas, y en la piel presentar unas lesiones, unas pústulas. Entonces, eso va a ser característico de una gonococcemia o una infección diseminada causada por esta bacteria. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, Doc, no. Ya. Entonces, ¿qué complicaciones podemos encontrar que puede causar en varones? Una epididimitis. Epididimitis efectivamente va a ser inflamación del epididimo, en donde
bueno, va a predisponer a que haya dolor testicular, picos febriles, puede que haya aumento de volumen del tamaño del epidídimo. La misma próstata puede también aumentar el tamaño, puede haber una prostatitis, entonces pues puede provocar que también haya una hiperplasia o si no que exista un punto en donde va a haber una cierta obstrucción en el momento de la micción. En la uretra, entonces podemos ver que la misma luz puede disminuir. ¿Qué quiere decir? Que la uretra empiece a cerrarse, o bueno, va a querer cerrarse, y eso va a provocar después una fimosis. Puede que haya también la formación de abscesos periuretrales, y rara vez puede haber tal vez una fístula, ¿no? Pero estas van a ser las complicaciones de la Neisseria gonorrea en varones. En las damas, puede llegar a causar una enfermedad inflamatoria pélvica. Es cuando ya la bacteria llega a lugares mucho más escaladas, como en el mismo endometrio, causándote una endometritis, en las trompas de falopio, causándote una salpingitis, una oforitis, o sea, causándote un proceso inflamatorio en los ovarios, y también llegar a causar en todo ese trayecto abscesos. Entonces, estas van a ser las principales complicaciones. Cuando llega a causar una salpingitis y eso, la inflamación puede ser de manera constante, eso puede llegar a causar también después una infertilidad. Puede predisponer de que más adelante los embarazos puedan ser ectópicos y también puede colocar un dolor pélvico crónico. Entonces, evidentemente, en ambas situaciones puede haber una sintomatología complicada. En ambas situaciones puede haber infertilidad, especialmente si hablamos de lo que va a ser una epididimitis. Entonces, por eso, esta enfermedad es importante en varones y en mujeres, ¿ya? Bueno, puede haber una infección diseminada, como les dije, puede haber una artritis. En casos muy raros también ha habido un cuadro de endocarditis. Hasta en casos también muy, pero muy raros también ha llegado al sistema nervioso central, causándote una meningitis. También puede llegar a causar una hepatitis. Entonces, a esa hepatitis, junto con la enfermedad pélvica inflamatoria, a eso lo llamamos o lo conocemos como el síndrome de Fish-Hughes-Curtis. Bien, entonces, tú vas a encontrar esta bacteria en secreciones genitales. Entonces, como vas a buscar en secreciones genitales, en varones vas a solicitar o vas a hacer un hisopado uretral. En las damas, si es que encontramos una secreción vaginal, entonces hacemos hisopado de la secreción vaginal. Ahora, es preferible hacer un hisopado cervical, ¿ya? O sea, en región del cuello del útero. Entonces, para eso vas a hacer el uso de lo que va a ser el espéculo y con un hisopado o escobillón vas a recolectar parte del endotelio o del exocervix o endocervix. Si tú ves sintomatología de una posible gonococo, bueno, una proctitis causada por gonococo, entonces haces un hisopado rectal. Si ves, aparte del hallazgo que les dije en la región del paladar, ves también secreción purulenta y que también la paciente haya confirmado el antecedente tal vez de que haya tenido este tipo de acto sexual que algunos lo llaman la felación, entonces, bueno, también eso va a ser un hisopado faríngeo. La conjuntivitis, hacemos un hisopado conjuntival. Y bueno, si es que encontramos una titis séptica o una titis de larga data, entonces ahí hacemos punción sinovial y sacamos el líquido sinovial. Actualmente vemos de que ese tipo de tomas de muestra es bien invasivo. A ver, o sea, a los varones, créanme o no, es bien doloroso este tipo de hisopado, ¿ya? Es como decir el castigo por no haber usado globito. Entonces, es muy intenso este tipo de toma de muestra. En las damas también puede haber una cierta incomodidad, aunque no es tan doloroso. Obviamente, ahora que te pongan un espéculo, bueno, es sí súper incómodo, ¿no? Pero evidentemente esto no es tan agresivo, no es tan doloroso, porque en el momento que te hacen un hisopado uretral, tienen que raspar porque resulta que las bacterias, sea la Neisseria gonorrea, o sea la Treponema pallidum, o sea la clamidia, van a estar en el tejido. Es por eso que deben raspar, y ese raspado pues es bien doloroso.
Entonces, miren, en ambas situaciones vemos de que las mismas recolecciones van a ser medio invasivas. Es por eso que ahora la orina también puede servir, pero solamente va a servir cuando hacemos un estudio de biología molecular, o sea, pues es decir, lo hacemos para el PCR. Entonces, en el PCR ya se puede pedir el hisopado uretral, se puede pedir el hisopado vaginal. Sirve, ayuda. Pero también, si es que la paciente o el paciente no quiere, porque, o sea, también entendamos muy bien su pudor que puede tener dicho paciente, entonces ya puedes solicitar orina para la prueba de PCR, solamente para PCR. Ya, entonces sirve. Mejor si es seriado, mejor eso ayuda harto. O sea, seriado me refiero en una micción de un día, en una orina de un día, después al siguiente día otra orina y después otro día otra orina. O sea, una orina por día. Funciona. Pero bueno, así que para que vean que también es complicadito el manejar la obtención de muestra. Ahora, si hablamos de lo que va a ser la secreción, tú agarras dicha secreción, lo llevas en un portaobjetos, dejas que fije el portaobjetos y obviamente después haces la tinción Gram. Entonces, si tú encuentras diplococos gram negativos intracelulares, entonces con eso ya haces un diagnóstico más certero. O sea, no haces un diagnóstico definitivo, pero sí te orienta o te hace sospechar de que puede que tu paciente tenga gonorrea. Ahora, ¿esto lo puedes hacer en provincias? Sí. Lo ideal es de que la provincia pues tenga su kit de tinciones como también su microscopio, cosa que en la mayoría de las veces sí va a haber. Así que yo espero, estimados estudiantes, que sepan utilizarlo. Es por eso que también les enseñé a hacer tinción Gram y también les enseñé a observar, ¿ya? Entonces, lamentablemente hubiese querido mostrarles, les quise mostrar muestras vaginales como también muestras uretrales, pero bueno, pinches bloqueadores, pinche COP para no poder aplicarlos. Tengo mis placas, tengo ahí lindas plaquitas ahí coleccionables para mostrarles, pero lamentablemente la coyuntura no nos ayudó. Así que solamente les puedo mostrar eso por medio de fotos. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo es el guayo? Así que ya sabes. Ay, Servais, ¿por qué haces que te hagan bullying? Igual pasan las demás materias. A ver, cuéntame a sus compañeros, a ver. En física igual le hacen bullying. O no me digan que solamente es el micro. Ya. Bueno, si no le hacen bullying, háganle bullying a ustedes, pues. Hacer guayo nomás, creo que se activa cuando le molestan. ¿No ve? ¿No ve, Confirmo, Jerónimo? Doc. Ah, sí, Doc, sí, sí, sí. A veces, depende. Depende, depende de qué, así. Iba más ¿A cuando vos le te hacen gusta que te bullying, hagan Doc. bullying? ¿Así? ¿Y él les hace bullying a ustedes? No, Doc, sí, yo soy un ser de pura luz, no, no tengo maldad. Pura luz. Luz de luna debe ser vos, de luna nueva, ni siquiera luna llena. No, Doc, yo no poseo maldad en mi ser. Cuidado que aparece. Creo que eso apareció vos en Confesiones todavía. ¿No? Serguayo, tus pecadillos. Ay, Serguayo. Ya. Ay, creo que sí estará ahí presente para molestarles a ustedes, en persona especialmente. Pero bueno, pinches bloqueadores. Ok, entonces vamos a verificar ese tipo de hallazgos. Es elemental que ustedes al menos conozcan, porque esto ayuda mucho para que también no necesiten tanto de un laboratorio. Porque lamentablemente a veces en algunos lugares lejanos, en las postas, no va a haber laboratorio. Así que, bueno, toca nomás hacer el diagnóstico con los propios medios. Por eso hubiese querido mostrarles esto. Pero bueno. El cultivo que se utiliza para poder hacer el desarrollo de esta bacteria es justamente en agar chocolate. Y hasta agar chocolate, si lo aumentas justamente antibióticos, ahí vamos a ver que le pueden aumentar la vancomicina,
que le pueden colocar la colistina, la futricina B y trimetoprim. En el momento que le ponen ese tipo de antibióticos al agar chocolate, entonces ahí vamos a ver el medio de cultivo de Taller Martín. Ustedes ya saben por qué estoy haciendo énfasis en eso. Entonces, al medio de cultivo que ya lo coloques a esta bacteria, va a haber bueno, lo tienes que desarrollar, lo tienes que colocar en el método de la vela. Ya en el método de la vela hemos dicho que va a ser un método de capnofílico. Entonces, tú aumentas la cantidad de capnofilia en ese lugarcito, entonces va a haber el crecimiento de esta bacteria, ¿no? Y la bacteria puede tardar en crecer. Puede crecer tal vez a las 24 horas. Ahora, las 24 horas les comento que crecen en las secreciones genitales masculinas. Cuando sospechamos de un líquido seminal que tiene también esta bacteria, entonces, bueno, o sea, en 24 horas crece. En varones crece muy rápido la Neisseria gonorrea. En donde termina de crecer muy lento son en las damas. ¿Por qué creen? ¿Cuál será el motivo? Por el Porque pH, tienen Doc. muchas bacterias. El pH puede ser una muy buena opción. ¿Ya? Es un factor. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Quiero que piensen, quiero que analicen. A ver, les pongo aquí un tip. ¿Cómo será la microbiota uretral masculina y cómo será la microbiota vaginal? ¿Qué diferencias habrá? El pH es 1, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo es Carchaya? ¿Cómo es Raquel? Están muy Que están preparados participativos hoy para día. recibir nueva vida. Ya, pero no me refería, digamos, a la función, sino a la composición. ¿Cómo será la microbiota uretral y cómo será la uretral masculina y cómo será la microbiota vaginal? ¿Cómo es Kendra? ¿Cómo es Paula? ¿Cómo es Agar Chocolate? ¿Cómo es? ¿Cómo es Liz? ¿Cómo es Glover? Quizás por la Aquí, ¿no? estructura anatómica, ¿o no? Estructura anatómica. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Quizás. La diferencia de la microbiota uretral y la diferencia de la microbiota vaginal. Ahora, de la microbiota uretral me refiero al masculino. ¿Qué diferencias tiene? Que tal vez en la masculina es menos cantidad Es o que hay más flujo de orina. ya, muy bien. Entonces, ese es el elemento principal. Encontramos más bacterias en la microbiota normal en la región vaginal, más de lo que puede haber en la región de la uretra. Aparte, muy bien, ese factor X que va a ser justamente la micción, hace que la microbiota uretral sea menos poblada. Entonces, una Neisseria gonorrea va a poder crecer mucho mejor en la uretra masculina que en la uretra vaginal. O mejor dicho, no la uretra vaginal, sino en la microbiota vaginal. ¿Por qué? Porque la Neisseria gonorrea no va a tener mucho con quién pelear en la uretra masculina. Pero en cambio, si hablamos de la región vaginal, la Neisseria gonorrea va a estar peleándose con todos. Va a estar peleándose con la Gardnerella, va a estar peleándose con el Mobiluncus, va a estar peleándose con los lactobacilos, va a estar peleándose pues con Staphylococcus que va a estar ahí, el Streptococcus que puede estar ahí, entonces con alguna enterobacterial que puede estar presente ahí, Fusobacterium, con la Prevotella, entonces son hartas. Es una gran inmensidad. Entonces, es como Jon Snow en la pelea de la batalla de los bastardos ahí, ¿no? Entonces, es un hito contra muchos. Entonces, por esa razón, es más difícil que crezca una Neisseria gonorrea en un cultivo vaginal. Es mucho más fácil que crezca en un cultivo seminal o en un cultivo uretral
masculino, pero en las damas va a ser menos, va a tardar más. Y a veces no crece. Es lo complicado. Por eso también el método adecuado para hacer un diagnóstico de una gonorrea en mujeres es preferentemente que sea por medio de PCR, no tanto por el cultivo. El cultivo ayuda muy bien en varones. Es gol, o sea, hasta las 24 horas hay crecimiento. Y eso, que pude hacer el diagnóstico por medio de tinción yo, obviamente he hecho pruebas bioquímicas, ¿no? Pero con el diagnóstico con una microscopía, eso te agiliza rápido. Después, cuando tú haces el diagnóstico de Neisseria gonorrea, hay que hacer el antibiograma, ¿no? Entonces, eso ya ayuda mucho también. Ahí está, justamente, entonces, las colonias que vamos a encontrar en agar chocolate. Vamos a observar que van a tener la forma de agua de rocío, miren, como si fuesen gotitas de agua. Es bien bonito. Entonces, justamente es algo que es lo que buscamos nosotros en el laboratorio. Ahora, algo que también, como les dije, la tinción Gram ayuda. Aquí encontramos una gran cantidad de polimorfonucleares. Internamente, dentro de los neutrófilos, vamos a encontrar a los diplococos, ¿ya? Entonces, ahí es justamente propio ese hallazgo de un posible cuadro de gonorrea. Cabe aclarar de que la tinción Gram no te da un diagnóstico definitivo, pero sí te va a dar un diagnóstico presuntivo o orientativo, ¿ya? Entonces, aquí ya es cuestión de tener un buen ojo. Si por alguna razón tuvieran en una situación ustedes en el internado, ustedes tienen mi número, así que yo les ayudo, me sacan una buena foto de lo que encuentren en el microscopio y yo les oriento, ¿ya? Entonces, tienen ahí mi contacto, no es que los voy a bloquear, ¿no? No es que tampoco me caiga mal, tal vez a ese güey lo puedo bloquear, pero no a los demás, ¿no? Entonces tienen mi número, mi contacto ante cualquier situación. ¿Ya? Sigamos. Así que sabes, ese güey, no hagas renegar tanto. Otro método que justamente sirve para hacer un diagnóstico de este tipo de agentes citológicos es el PCR. O sea, realmente el PCR, el método por medio de biología molecular, realmente es algo que se fue implementando gracias al COVID. Porque antes esta hueva pues no estaba en casi, era desconocido. Pero después de haber pasado el tiempo de COVID, la pandemia, entonces son de los elementos positivos que, bueno, trajo justamente dicho evento mundial, ¿no? Entonces el PCR no solamente funciona para el COVID, no funciona para diferentes organismos. Y ahí podemos ver que gracias a este método podemos buscar o encontrar a lo que van a ser los gonococos. Puede ser en muestras faringias, pueden ser en muestras de orina, pueden ser en hisopados vaginales como también hisopados uretrales. Entonces, eso ayuda harto. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que busca el PCR? Busca al ADN de la bacteria. Entonces, este ADN está dentro de la bacteria, ¿no? Entonces, la bacteria, por ende, no necesita estar viva. Entonces, en esas es lo que ayuda harto, porque nosotros necesitamos que la bacteria esté viva en un cultivo, pero en el PCR no, porque igualmente van a romper cualquier célula que esté ahí, van a destruir todas las células epiteliales, van a destruir todas las bacterias que están ahí, y lo que va a ser libre van a ser el genoma, van a ser el ADN. Y el PCR se encarga de detectar ese ADN, por eso es mucho más sensible. Ahora, en donde sí hay fallas en la cuestión de la PCR es en el diagnóstico de la resistencia. ¿Por qué? Porque tal vez la bacteria tiene los genes de resistencia como es aquí la GYRA, que va a ser un gen que va a tener una predisposición a que haya resistencia a la cipro, que vamos a ver una mutación en el 23S, que va a haber una alteración para que haya resistencia a la citromicina. Entonces, estos genes se pueden detectar, pero el hecho mismo de que exista estos genes en la bacteria no implica que el mecanismo de resistencia esté activado. Es como ese guayo que tiene todos los libros de microbiología, pero que tal vez no los haya abierto, no los haya utilizado. A ver, es lo mismo con las bacterias. Y lo de puede tener los genes de resistencia, pero no Es que es para decoración. es para decoración, es justamente aquí. Entonces, es la situación igual similar, en donde podemos decir, o sea, por medio de PCR, un falso positivo. O sea,
tal vez encontrar los genes de resistencia, pero que no estén activados. Es por eso que el PCR tiene que estar acompañado de cultivo, porque en el cultivo, en el antibiograma, recién vamos a ver si es que hay mecanismo de resistencia activado o no. Entonces ahí siempre de manera paralela soliciten cultivo y soliciten PCR, ¿ya? Ese es el motivo por el cual tal vez sea un gasto extra para el paciente, pero sin embargo es por el bien del diagnóstico, es bien por el paciente al final, ¿no? Tal vez en nuestra población el paciente tiene que pagar los estudios. A un futuro esperemos que eso no pase, ¿no? Que el cultivo y el PCR sean cubiertos por el Estado. Algún momento pasará, porque, por ejemplo, en Colombia, el paciente no paga mucho. O sea, obviamente paga cada mes, digamos, su seguro, pero el estudio que cuesta 650, entonces no va a ser algo muy fuerte, un gasto fuerte. En cambio, en Colombia pagan pues 200 pesos, no, ¿cómo es? 200.000 pesos colombianos, no, sí, 200.000 pesos colombianos, 400.000 pesos colombianos, que es básicamente como 200 bolivianos o 300 bolivianos, y eso lo hacen al mes. Entonces, es un costo que se ayuda porque obviamente cubre todo el servicio de salud, hasta incluidos los laboratorios. Por eso, algún momento esperamos llegar ahí. Bien, preguntas hasta aquí. Así que ya sabe hacer guayo. Bien, tratamiento. Resulta que el tratamiento para poder contrarrestar a lo que es el gonococo va a ser el uso de lo que va a ser la ceftriaxona o la citromicina. Ceftriaxona 500 miligramos intramuscular, dosis única. Con eso ya listo un tratamiento para la ITS. Acitromicina 2 gramos vía oral en dosis única. O sea, es lo bonito tal vez de hacer este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Es solo una dosis. Ahora, en casos muy recurrentes o frecuentes, entonces cuando ya hacemos el uso de otro tipo de antibióticos. Pero los principales o los más utilizados, obviamente de acuerdo a lo que también te diga el antibiograma, van a ser la ceftriaxona y va a ser la citromicina. Así que eso siempre tomen mucha precaución. Ahora, a veces, bueno, siempre hay un internito que tal vez, no sé, mejor no digo nada, que no le va a poner los ungüentos adecuadamente en el neonato. Entonces, este neonato puede adquirir una conjuntivitis neonatal causada por esta bacteria. Entonces, en ese neonato, pues le vas a dar ceftriaxona intramuscular por el lapso de 5 días. Ahora, si es un cuadro de una infección diseminada o una enfermedad pélvica inflamatoria, entonces hay que darle ahí ceftriaxona de manera intravenosa por el lapso de 7 a 14 días. Puede ser dosis de 500 miligramos cada día, ¿ya? Pero son varios días que hay que darlo. Entonces. Pero si solamente hablamos de un gonococo, una gonorrea, mejor dicho, no complicada, o una cervicitis gonocócica, entonces una ceftriaxona dosis única o una citromicina dosis única. Es por eso que también esto fue desarrollado para que los pacientes puedan cumplir el tratamiento. O sea, una dosis cualquier paciente va a cumplir. En cambio, si hablamos de un paciente que tenga que tomar o tenga que administrar cierto antibiótico por el lapso de 7 días, pues se va a olvidar o simplemente cuando ya haya mejoría no va a cumplir dicho tratamiento. Es por eso que en las ITS han buscado la manera para que tal vez aumentar la dosificación, pero que solamente sea una dosis. Y así, estimados estudiantes, es imperativo que ustedes en el momento cuando hagan el tratamiento o cuando inicien el tratamiento con su paciente, entonces hacer de que cumpla dicho tratamiento y también que el tratamiento cumpla su pareja o sus parejas que tenga dicho paciente, ¿no? Ya les dije en su momento, ustedes no tienen por qué estar juzgando a su paciente. Su paciente puede hacer lo que quiera con su vida, ¿ya? Entonces, ahí tú solamente vas a recomendar que haga el uso de preservativos, comunicar que hay la existencia de ese tipo de ITS. Vacunas al momento no hay desarrolladas de manera oficial, pero se están implementando, se quieren implementar, especialmente para poder disminuir a los portadores asintomáticos, que van a ser las mujeres, ¿no?
buscar y detectar. Mayormente si hablamos de controles prenatales, entonces siempre van a hacer el tamizaje de la búsqueda de algún ITS. Puede ser de tipo viral, como también de tipo bacteriano, como en este caso. Y bueno, usualmente hacer tamizajes, ¿no? Entonces es preferible, más que todo en las damas, ver si es que hay algún conococo en su microbiota, tal vez. Y siempre en el caso que haya el manejo de los neonatos, entonces siempre colocarle gentamicina o colocarle eritromicina en los ojos para evitar justamente una conjuntivitis neonatal. ¿Qué es lo feo de la conjuntivitis neonatal? Que puede dejar ciego al nene, puede dejar ciego al recién nacido. Por eso es importante. Entonces, ¿en dónde más he visto casos de gonorrea? En pacientes tal vez en edad fértil, especialmente de 15 a 24 años. ¿Por qué? Porque mayormente va a ser el área más, el grupo etario más vulnerable porque va a haber menos conocimiento de lo que es el acto sexual, de lo que es la planificación familiar y de lo que son las ITS. Y aparte, pues las hormonas en esta edad. Ah, ustedes están dentro de este grupo etario. Bueno, por ustedes, por su culpa de ustedes. ¿Ya? Así que bueno, eso. Y también por las mismas prácticas de, bueno, vamos a ver que en los homosexuales también va a haber un riesgo alto de que pueden tener gonorrea. Y bueno, personas con múltiples parejas. Así que, Serguayo, tus matrimonios, ten mucho cuidado. ¿Ya? Listo. Preguntas hasta aquí. ¿Por qué me haces hacerte bullying, Serguayo? Si participaras, no te haría tanto bullying. No participo mucho, Doc, porque explica muy bien y no quiero interrumpir la clase. Ay, por Dios, qué halago. Ay, Dios mío, mi ego se elevó. Ay, estoy como paloma de pecho hartado ya. Gracias. Este es el guayo, pero. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Quieren 10 minutos de descanso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, porque también la voz se me está un poquito secando. Así que vayan a comer alguito y nos vemos y 15, ¿ya? 1:15, continuamos.